Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hacer cómo tenemos que hacer para prevenir, es decir, para evitar que nos suban los triglicéridos. Los triglicéridos son uno de esos valores de lípidos que nos aparecen cuando nos hacen una analítica y que muchas veces pues, no se les da mucha importancia, salvo cuando se disparan. ¿Qué quiere decir que se disparen? Bueno, pues que aumentan por encima de los valores recomendados, que serían 150 miligramos por decilitro. Bueno, en ese caso, entonces el médico se lleva las manos a la cabeza y nos dice: uy, tienes muchos triglicéridos y tienes un factor de riesgo importante cardiovascular. ¿Vale? Y si además tenemos el colesterol elevado, bueno, entonces ya parece que se cae el mundo y seguro que nos pautan un fármaco hipolipemiante, que quiere decir que reduce los niveles de grasa en sangre. Pero sin tener que llegar a esos niveles, o mejor dicho, vamos a tratar de evitar ese aumento de los valores de triglicéridos, porque realmente son un riesgo, un factor de riesgo importante, no solo para la aparición de problemas cardiovasculares, sino también para el hígado graso y para los problemas como la diabetes. Por lo tanto, vamos a prevenir antes que curar. ¿Por qué? Porque curar esas enfermedades de las que estamos hablando, bueno, pues nos puede dar más de un quebradero de cabeza y a veces no podemos evitar el daño que ya se ha producido durante ese tiempo hasta que detectamos esos niveles alterados. Cuando queremos evitar el aumento de triglicéridos, tenemos que tener en cuenta que los triglicéridos son la principal forma en la cual las grasas viajan alrededor de nuestro cuerpo, bien para absorberlas a través de la dieta, salvo el colesterol, que tiene su propio transporte. El resto de las grasas, la mayoría, se transportan en forma de triglicéridos, que es la forma en la cual pueden circular a través de la sangre. Ya sabéis que la grasa y el agua no se mezclan bien, triglicéridos es una grasa, la sangre es agua, tampoco se llevan muy bien entre ellos. Así que vamos a ver cómo reducirlos o cómo evitar que aumenten, mejor dicho. Bueno, en primer lugar, está clarísimo que si acabo de contar que esos triglicéridos es la forma en la que absorbo las grasas, una dieta muy rica en grasas puede hacer aumentar los triglicéridos. ¿Por qué? Porque simplemente los estoy absorbiendo y los tengo que trasladar. Si yo me hago una analítica cuando he tenido una temporada de ingesta más alta de grasas, por ejemplo, una dieta cetogénica, me podría hacer aumentar puntualmente esos niveles de triglicéridos que tendría que valorar en relación también a la glucemia. Una dieta cetogénica basada en el consumo de grasa tiene un contenido bajísimo en carbohidratos y por lo tanto no tengo esa mezcla, es decir, en mi sangre tampoco se va a reflejar. Y esto os lo cuento porque a veces unos niveles cercanos al límite de triglicéridos nos pueden hacer llevarnos las manos a la cabeza, pero si mi contenido en glucosa es normal, en ese caso igual el riesgo no es el mismo y tendré que analizar si realmente estoy haciendo bien esa dieta o no, o si hay algo en mi cuerpo que no permita estar utilizando esos triglicéridos, porque es raro que esos triglicéridos se acumulen en mi sangre cuando los estoy utilizando como fuente de energía. Ahí es donde está la clave. Es decir, yo puedo tener una dieta rica en grasa, grasas naturales, grasas saludables y no tener aumento de triglicéridos. Por lo tanto, podremos decir que esas dietas bajas en grasas recomendadas para no aumentar los triglicéridos no siempre tienen sentido. Y aquí ya os he dado una de las principales pistas
que tenemos que mantener en nuestra dieta para evitar el aumento de los triglicéridos. El segundo factor a tener en cuenta cuando queremos prevenir el aumento de triglicéridos es tener en cuenta, como os digo, que el transporte de las grasas a través de la sangre se realiza en forma de triglicéridos. Sí, claro, eso ya os lo he dicho, ¿verdad? Pero es que el transporte no solo es del intestino a la sangre, sino que también es del hígado hacia los depósitos de reserva, al almacén. Y ese transporte lo realiza mi cuerpo en forma de triglicéridos. ¿Cuándo se forman triglicéridos en el hígado? Cuando hay un exceso de carbohidratos, es decir, cuando mi cuerpo no los está utilizando como fuente de energía. Eso a mi cuerpo le gusta muchísimo porque sabe que tiene reservas para cuando no le dé suficiente comida y va acumulando ese exceso de glucosa en forma de triglicéridos. Así que si yo como demasiados carbohidratos por encima de mis requerimientos, mi cuerpo los va a transformar en carbohidratos. ¿Cuándo es más fácil que ocurra esta transformación? Cuando esos carbohidratos son refinados, pasan rápido a sangre, es decir, se acumulan, sin que dé tiempo a gestionarlos adecuadamente. En ese caso, si además mi hígado tiene mucho trabajo, porque pues no llevo un estilo de vida muy saludable, bueno, pues entonces igual en lugar de ir directamente esos triglicéridos a los depósitos de reserva, cartucheras, barriguita, debajo de los brazos, ya sabemos todos dónde se nos acumula principalmente la grasa, igual hace una pausa mi hígado y antes de mandar esa grasa al depósito de reserva se la guarda en el hígado. Factor de riesgo para hígado graso, mejor que no lo hagamos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para prevenir esa acumulación extra de triglicéridos que circulan por sangre y por lo tanto los puedo detectar, pero que realmente van a los depósitos de grasa? Reducir la cantidad de carbohidratos, sobre todo refinados, en mi dieta. Reducir hasta ajustarlos a la cantidad diaria recomendada. Pero claro, tenemos ya dos factores que parecen contradictorios, ¿no? O reduzco a tope los carbohidratos y aumento la grasa, o ¿qué hago con grasas y carbohidratos? La peor combinación que puedo hacer en mi dieta para evitar aumentar los triglicéridos es grasa más carbohidrato. Algo frecuente y habitual en los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque aumentan la palatabilidad, es decir, te hacen querer comer más cantidad. Algo que a la industria alimentaria le encanta, porque si en vez de un poquito de helado de tu tarrina, que es grasa y azúcar, te comes la tarrina entera y mañana vas a comprar otra, pues mejor que mejor, porque vendo más. En ese caso, como os digo, esa combinación es la que más hace aumentar los triglicéridos en sangre. ¿Por qué? Porque tengo metabolismo basado en los carbohidratos, me sobran carbohidratos, pero es que también me sobran las grasas, que además no son de muy buena calidad, no son grasas naturales como las que obtengo directamente de los alimentos, con lo cual tenemos ahí una bomba de relojería para aumentar los triglicéridos en sangre, aumentar el peso corporal, desarrollar hígado graso y todas las posibles complicaciones que puedan aparecer asociadas a una dieta poco adecuada. Así que cuando os digan que para reducir los triglicéridos, ya estamos en que nos hemos dejado llevar, es necesario evitar el consumo de grasas, no es cierto. Es necesario evitar evidentemente todos los procesados en nuestra dieta, combinaciones incluso caseras con aceite de oliva. Las patatas fritas, por ejemplo, nos pueden hacer aumentar, si el consumo es muy elevado, esa cantidad de triglicéridos en sangre, y por lo tanto esa combinación de ambos nutrientes nos puede hacer aumentar, como os digo, los triglicéridos. ¿Que no quiero aumentarlos? Reduzco esas combinaciones o las reduzco de cantidad. ¿Es imprescindible una dieta cetogénica para no aumentar triglicéridos? No. ¿Es imprescindible una dieta baja en carbohidratos? No. ¿Es imprescindible? Realmente lo imprescindible es que cada uno de nosotros valoremos cómo
es nuestro estilo de vida y cómo vamos a gestionar nuestra alimentación, sabiendo cuáles son los factores de riesgo del aumento de triglicéridos. Que por cierto, me queda uno, y es perder peso. Vaya, pierdo peso y aumento un factor de riesgo, o sea, parece como que es contradictorio, ¿no? No, realmente cuando pierdo peso, especialmente si lo hago rápido, sí puede llegar a tener ciertos riesgos, pero si lo hago tranquilamente, cuando pierdo peso movilizo la grasa de las reservas, que está en forma de triglicéridos, circulan por la sangre para poderlos eliminar. En ese momento, si me hacen una analítica, evidentemente tengo unos niveles más elevados, pero es que estoy perdiendo peso, estoy movilizando esas grasas para poderlas eliminar. Si lo hago muy rápido, ¿qué pasa? Almacén intermedio otra vez, se me acumula en el hígado. Así que recomendación habitual, una dieta variada, equilibrada, basada en el consumo de alimentos frescos y naturales, nos ayuda a prevenir el aumento de los triglicéridos en sangre, que además no siempre tienen por qué suponer un factor de riesgo cardiovascular, y en ese caso tendríamos que valorar también los niveles de colesterol, especialmente de colesterol bueno, porque en ese caso podríamos tener un mejor equilibrio, pero siempre, normalmente, cuanto más bajitos sean los niveles de triglicéridos dentro de esos límites, porque siempre los necesitamos para ese transporte de grasas, bueno, pues ahí tendremos una mejor salud cardiovascular y reducimos el impacto que tenga también un colesterol un poquito más elevado. Si los triglicéridos están bajos, se reduce también ese factor de riesgo que implicaría al colesterol. Así que espero que este vídeo os ayude a tener un poquito más claro cuáles son esos factores de riesgo asociados a la dieta para hacer aumentar los niveles de triglicéridos y que por supuesto tratéis de evitarlos, porque siempre cuesta más bajarlos que no subirlos. Así que espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.